Vamos a recibir ahora al diputado nacional por Juntos Somos el Cambio. Chicas, ¿cuál es Juntos Somos el Cambio? El PRO. ¿Es el PRO? Ah, ya. No, perdón, me perdí, me chispoteé con los que me están escribiendo. Hola, Ignacio Torres. Hola, Marcela, ¿cómo estás? ¿Sabés que yo tenía un tío político que se llamaba Ignacio Torres? Igual que vos. ¿En serio? Mirá vos. Te lo juro. ¿De Sí. dónde? Somos varios los Torres igual. Sí, Torres Madero era este. Ah. Sí, es bueno, por parte del que era mi marido, ¿no? Que yo amaba, le decíamos Lalo, lo amaba. Bueno, No. ¿cómo estás, Ignacio? ¿Bien? Bien, la verdad que recién me acaban de llamar justo por el tema del diputado que dio positivo en el Congreso. Yo justo estuve en esa sesión, así que estamos viendo, lo más probable es que entre hoy y mañana nos hagamos un hisopado, y en base a eso me quedo en Capital o me vuelvo a Chubut. ¿Vos sos de Chubut? Yo soy de Chubut, sí. Qué lindo, hace frío ahora en Chubut, ¿eh? Está fresco. Ahora está más fresco que lo normal. Sí. Adri, nieve. Es que creo que llegó como a menos 20 grados bajo cero, las temperaturas en el sur. En Tierra del Fuego, en Tierra del Fuego. Sí. Mirá cómo sabe, sí. De hecho están cortadas las rutas. Estás en Capital entonces ahora. Ahora sí, justamente me quedé esperando a ver el resultado del hisopado, si tengo que hacer cuarentena. ¿Y cómo viajás hasta Chubut? Por tierra. Claro. Por tierra es un tramo bastante largo. Mira, es un tiro poner cadenas. Pero bueno, vamos a lo nuestro, Ignacio. Sos diputado nacional, re joven por lo que veo. ¿Qué edad tenés? 32. Sí, sos re joven. Qué bien. Re joven, qué bárbaro, ¿no? Que me gustan los diputados jóvenes, me encanta que haya diputados jóvenes. ¿Qué está pasando en el país con esta centena ya? Porque, por ejemplo, los que estamos del lado de acá, de Cava, como nosotras en este caso, y tantísimo público, pero nos ven de todos lados, ¿qué pasa cuando ves imágenes de La Matanza donde nadie la respeta? ¿Por qué no se hace respetar en La Matanza la cuarentena, que lo vimos? Nombro La Matanza porque lo vimos ayer. Sí, mirá, yo para hacer un paralelismo por ahí con lo que es tu programa, se mira mucho en el interior también, y la verdad que son realidades muy distintas, lo que puede ser, por ejemplo, en Chubut, donde está mucho más flexibilizado lo que es el aislamiento. Pasamos una fase de aislamiento social a lo que pasa en el famoso AMBA, provincia de Buenos Aires, capital federal, que es lógico que por haber mayor densidad poblacional haya una mirada específica a lo que puede ser en el interior del país. Hay una cuestión para mí que es central, que tiene que ver con lo emocional. No es lo mismo cuando comenzó la pandemia y los recaudos que tenía toda la ciudadanía, también obviamente exacerbado por el miedo mismo a una enfermedad que genera una incertidumbre muy importante al no tener conocimiento científico de cuánto va a durar esto, de cómo va a ser el día después, la pospandemia. Y esa cuestión emocional hoy pasa lo contrario. Yo creo que la preocupación, y de hecho hay estudios, pasa mucho más por cuestiones que tienen que ver con básicamente sobrevivir, con el trabajo, con el salario, con poder ver a los familiares, y son cuestiones que cuando uno los pone en la balanza, cada caso puntual, cada familia es distinto. Yo tengo muchos amigos, de hecho, que la están pasando verdaderamente muy mal y relativizan, lo cual está mal, relativizan la cuestión sanitaria, que yo creo que tiene que ser central, pero en ese falso dilema de la economía versus la salud entran estas contradicciones. Sí, es verdad, pero me parece que la provincia se está desbordando más, ¿no es cierto? ¿Cuál provincia? ¿La provincia de Buenos Aires? Sí, la provincia, es cierto, ahí medio que se cortó, ¿se me escuchan bien? Perdón, no, si a vos y para ello no me expresé bien, que la provincia de Buenos Aires se está desbordando más. Entonces, la gente a veces se pregunta, estamos, lo digo, Kicillof, ¿se le desbordó la provincia? Sí, yo creo que hubo un crecimiento exponencial. Lo que no hay que entrar es en las mezquindades de la política, de esa competencia entre Capital Federal y Buenos Aires, que la verdad que no le interesa a nadie más que a la política. Sí es cierto que
hubo un crecimiento exponencial, sí es cierto que preocupa y ocupa, pero justamente el mensaje de la clase dirigencial tiene que ser llevar tranquilidad y no echarse culpas entre ellos, como lamentablemente muchas veces vemos. Lo que pasa Pero me parece que eso está ocurriendo, me parece que hay una sinergia entre los tres, entre el presidente y Larreta y Kicillof, hay una sinergia especial y se han esmerado justamente de mantener esa cohesión en todos y que no se rompa por nada, aún en muchas ocasiones, cuando durante las conferencias de prensa, cuando Kicillof deslizaba algunas cosas que eran como un palito para los opositores, pero aún así se han mantenido unidos y eso es lo que muestran, un frente común, me parece. Sí, ojalá se sostenga, ojalá, yo creo que hay una realidad. En este tiempo de aislamiento obligatorio vemos resultados tangibles, sobre todo en la cuestión prestacional. Hay más camas de internación, hay más respiradores, hay distritos que están preparados para lo que viene, sabiendo que en algún momento el crecimiento de la famosa curva iba a ser exponencial. Primero nos dijeron, no sé si se acuerdan, que iba a ser en abril, después nos dijeron en mayo, después en junio, ahora julio, y va a terminar siendo en agosto aparentemente. Eso también genera un hartazgo por parte de la ciudadanía, de que básicamente quiere datos certeros, en un contexto donde es muy difícil dar datos certeros. Hoy, que es el momento donde más nos tenemos que cuidar, es lamentablemente un momento donde ya la ciudadanía está harta de la cuarentena y plantea justamente esto de relativizar el tema sanitario, lo cual, insisto, está mal. Pero porque es así. Si vos nos mantenés encerrados, cada vez demorás más la aparición del pico de enfermedad. Iniciamos una cuarentena muy temprana, ojo que yo soy pro cuarentena, iniciamos una cuarentena muy temprana y fue tan estricta que fuimos retrasando y retrasando y retrasando. Y si vamos a seguir confinados, se va a seguir retrasando el pico. ¿No es una cuestión también de climática que estamos entrando, que estamos en pleno invierno? ¿Eso no empeora, Marce? Mira, creo que ya se vio como que el COVID no empeoraba según la estación. Lo único que pasa es que durante la época invernal hay otras infecciones que se sobreinfectan a esto, entonces es lo que ocurre. Pero no porque el COVID, porque se ha dado el COVID con picos importantes en lugares donde había un clima cálido también. Entonces, no sé si depende tanto de la estación, si es invierno o verano. Sí que en invierno se sobreagregan otro tipo de enfermedades respiratorias que son propias del invierno. Mariana, ¿querías contarle algo al diputado? Adriana. No, yo quería que nos explicara un poco este asunto de los permisos, que está bastante confuso. Hay permisos que se entiende que son para los empleados o para los trabajos esenciales. Pero, por ejemplo, las ópticas que yo buscaba, ¿no? ¿Es algo esencial? Porque a vos se te rompe un anteojo. Lo pusieron como sí, Adri, lo pusieron como sí. Tenés que pedir turno. Justamente por eso mismo. Tenés que pedir se te rompía un par de anteojos y no, ¿dónde vas a hacerte un par de anteojos? Sí, es esencial. Al principio no, ahora le agregaron otras. Sí, hay varias cosas que agregaron, pero sigamos hablando con Ignacio. Sí. Ignacio, ¿hay multas si alguien no cumple con la cuarentena, centena o este último tramo es tan estricto? Sí, hay multas, en algunos casos se ha judicializado el tema, pero insisto, creo que el mensaje no tiene que ser más por el miedo a la multa, sino por entender verdaderamente la necesidad de cuidarse. Hoy a la noche, hoy a las 12 de la noche, los permisos se vuelven a hacer, todos. Los permisos esenciales, hoy a la noche hay que renovarlos. Bien dijiste, se contemplaron y se aprendió de muchos errores de la primera fase de la cuarentena, por ejemplo, el más grave de todos, que tiene que ver con el cobro de la jubilación, con los bancos, que es algo que se debería haber previsto, que de hecho hubo un riesgo sanitario muy importante. Hoy ya está previsto el tema de las ópticas, el tema de las emergencias, incluso también odontológicas, que están también contempladas. Porque hay que recordar algo, vos dijiste muy bien que el invierno es un agravante,
para el virus en sí no, pero sí porque hay un Claro. montón de enfermedades secundarias, o sea, que tienen que ver con otras patologías que en invierno ocupan camas que están contempladas dentro de lo que es el sistema sanitario que tiene que justamente resguardar a un estado excepcional de pandemia. Yo no creo que hoy haya preocupación porque el sistema se sature, de hecho los números son buenos, pero insisto, como no hay conocimiento científico, todavía no sabemos ni podemos garantizar lo que va a pasar de acá a una semana, 2 Bueno, o no, 3. pero esta cuarentena que se impuso ahora justamente es para justamente por el peligro de saturación de las camas. En realidad, esa es la determinación que se tomó. Yo creo que sí hay peligro de saturación. Justamente eso es lo que asusta y lo que hizo que en muchas cosas se volvieran atrás. Yo creo que sí, a ver, fue una medida preventiva acertada. Los números hoy indican que hay todavía un sobrante, por decirlo de alguna manera, de camas de internación, y hay, de hecho, más respiradores. Hay distritos que están preparados para contener el virus. No pasa lo mismo en el interior, esto también hay que decirlo, porque hay que tener una mirada federal. Es muy distinto lo que pasa en la zona centro de otros distritos. Te doy el ejemplo de mi provincia, que es un ejemplo, un caso testigo, donde la preocupación no es que se sature el sistema, sino que no arranque. Están Claro. los directores de los hospitales públicos más importantes renunciaron, los prestadores privados de la obra social de la provincia amenazan con cortar las prestaciones. Esa es una realidad muy compleja que preocupa también y responde a Poco distritos solidaria, te políticos. voy a decir, Ignacio. Sí. ¿Cómo? Poco solidaria. Sí, pero bueno, a veces los contextos difíciles a veces florecen las peores miserias. Esto pasa en la política, pasa en el ámbito de la medicina, pasa en todos lados. De hecho, es muy distinto contagiarse de coronavirus en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, donde existe el anonimato, a un pueblo chico donde las redes sociales, en vez de ser una herramienta favorable, pasan a utilizarse mal, donde se lo escracha, donde se lo demoniza a alguien que en vez de ser un victimario, es una víctima justamente. Esto se ve mucho también en el interior, donde se cree que el hecho de hacer público el nombre del contagiado es hacerle un favor a la ciudadanía, y es justamente todo lo contrario. Ignacio, una pregunta para sacar el coronavirus como tema central. Hoy, mañana miércoles, hoy es martes, ¿no? Sí, mañana miércoles empieza en vigencia la nueva ley de alquileres. Ley de alquileres que cuando se aprobó en el Congreso, ustedes se levantaron de las bancas y se fueron. ¿Es así o no es así? Sí, a ver, Bueno, es así, yo no era diputado, es cierto que fue Bueno, pues no eras la diputado, convención pero anterior. ahora lo sos y conocés la técnica. ¿Por qué Exactamente. en lugar de discutirla no se quedan sentados? Levantás y se va y se aprobó igual. Y no hubo una contra que puedas hacer, como estás hablando de consensuar, que pudo hacer que la contra, vamos a llamarla así, los otros partidos, pudiesen escucharse y decir, está teniendo razón en lo que dice. No, así se retiraron y el resto entonces no escucha la otra parte. Yo soy de los que creen que las discusiones hay que darlas sentados en la banca, coincido con tu apreciación, pero también es cierto que el hecho de dar o no quórum es un elemento político para manifestar justamente el desacuerdo con un oficialismo que no admite modificaciones. Nosotros tratamos de llegar a las últimas instancias de dictaminar en comisión modificaciones para generar consensos, que a veces, por el hecho de no tener el número necesario de diputados, no se aceptan esas modificaciones y no estamos de acuerdo con lo que se va a tratar. Las manifestaciones políticas se pueden hacer en los medios, se pueden hacer mediante proyectos de declaración, o justamente otra herramienta que hay es no dando quórum. En este momento está mucho más equilibrado el poder legislativo, lo cual es bueno para la democracia, es bueno para la república, y la herramienta justamente de dar o no quórum sigue siendo una herramienta válida para manifestar una posición. Y creo que hoy, en este momento, es una herramienta hasta necesaria en un momento donde el Congreso básicamente se quiere encorsetar y gobernar solamente por decreto de necesidad de urgencia.
Claro, es verdad, es verdad. Decime, Chubut, que es una provincia divina, divina realmente. Hoy San Juan contaba, está en todos los medios, que abrió todo el turismo interno y el 70% de las reservas ya están tomadas, todo. Chubut, ¿ya abrió el turismo interno? Estamos un paso previo. Nosotros planteamos un esquema de corredores seguros o burbujas turísticas en lugares donde ya está controlado el virus y se pueda avanzar en el corto plazo. Por ejemplo, la península Valdés, que vive exclusivamente del turismo. Ustedes seguramente han ido en algún momento a uno de los avistajes más lindos que existen. Cordillera también es otro de los casos. Yo creo que en el corto plazo vamos a poder avanzar. Justamente no se avanzó por el último rebrote que hubo por un barco con marineros infectados de coronavirus, que llevó a retroceder y a dilatar un poco más los tiempos. Pero la buena noticia es que en el corto plazo se va a poder disfrutar de esos paisajes hermosos que tiene la provincia. Para mí la más linda de la... Y habría que, ¿Cómo? habría que poder también viajar, aunque sea en auto, a tu provincia, que también hay problemas porque están cerradas otras provincias. Pero si él va. ¿Cómo? No, él va a tener un permiso especial, él debe tener un permiso especial, pero yo, por ejemplo, quiero agarrar el auto y me quiero ir a la Patagonia y no podés pasar, no tenés permiso. No. ¿Es así? Eso tiene que ver con que no está estandarizada los protocolos de las distintas provincias. Entonces, no hay una trazabilidad de decir voy a Santa Cruz, pero tenés que pasar por otras provincias que tienen distintos protocolos, lo cual entorpece mucho llegar por lo menos por vía terrestre. Lo ideal sería progresivamente empezar a habilitar vuelos de cabotaje seguros con el protocolo necesario a distritos que hoy el virus está controlado. En Tierra del Fuego, por ejemplo, ya hay vuelos de cabotaje, es distinta la realidad a la de Chubut, pero entiendo que en el corto plazo se puede hacer. Entonces, Ignacio, vos tenés un permiso súper especial, porque como todos los diputados, podés ir a tu provincia, ir y volver y nada te frena, no haces cuarentena ni centena, porque yo escucho mucha gente que dice, me agarró en La Rioja, no puedo volver, me agarró en Salta, me agarró en Mendoza, que los diputados tienen un permiso de libre circulación. En mi caso, yo cuando volví a Chubut hice la cuarentena porque el protocolo de la provincia así lo manifiesta. Yo tengo un permiso esencial, el mismo que tiene el gobernador, o el mismo que tienen funcionarios del gobierno nacional, pero la provincia de Chubut tiene un protocolo específico de que si volvés de una zona de riesgo como es Capital, hay que hacer la cuarentena como corresponde, lo cual me parece bien. En este momento yo estoy en cuarentena, estoy en mi departamento por este caso aislado del Congreso, que yo decidí venir de manera presencial y obviamente una vez que tengamos el resultado del hisopado, vamos a ver si tengo que efectivamente hacer la cuarentena o no. Pero al margen de que haya un permiso... Si te da positivo, la tenés que hacer acá. Sí, obviamente. Y está bien que así sea, yo no reniego de eso. Dime otra cosa. Una pregunta, ¿vos te bajarías Espera, el Marce, sueldo? para un minuto que le estoy preguntando algo, amor. Vos recién cuando comenzamos la nota dijiste que te habían avisado hace un ratito que un diputado está con COVID-19. ¿Quién es? Sí, es el diputado Saad de La Rioja, que estuvo también de manera presencial, y que bueno, obviamente somos muy pocos los que fuimos de manera presencial por el protocolo, pero necesitamos ahora que todos los que tuvimos contacto más o menos estrecho, pero que estuvimos en el Congreso, hacernos un hisopado y en base a eso ver quién tiene que hacer cuarentena y quién no. Yo personalmente no creo... Lo que no me gustaría es que esto se utilice para justificar las sesiones remotas. Yo insisto, tenemos que terminar con los privilegios, por eso si la fuerza, los médicos le ponen el cuerpo a la pandemia haciendo una actividad esencial, los diputados, al margen de este caso aislado, tenemos también que ponerle el cuerpo a la pandemia y podemos sesionar de manera presencial. Insisto, bueno, que hablando de privilegios, ¿vos estarías dispuesto a bajarte el sueldo? Yo presenté un proyecto, de hecho, para bajarnos el sueldo a los tres poderes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo,
bajarnos el sueldo y congelar también. Sacaron corriendo. Lamentablemente no avanzó, pero yo insisto, yo lo veo de los dos lados del mostrador. Yo tengo comercio en mi provincia, realmente sé lo que estamos padeciendo y el esfuerzo de muchísimos argentinos que hoy están pasando por una situación muy angustiante. Insisto, no es un proyecto demagogo, proselitista, sino que es un gesto necesario de la clase dirigencial y que lamentablemente algunos no lo entienden. La respuesta del presidente fue: muchos viven de su salario. Está perfecto, pero el esfuerzo que está haciendo el sector privado, ¿por qué no lo tiene que hacer la política? Esa es parte de los privilegios que queremos terminar. Exactamente, porque eso irrita mucho a la gente, muchísimo. La verdad que la gente que en este momento lo está pasando mal, irrita mucho, así que sería ejemplar. Ignacio, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con vos y que te dé bien el hisopado. No, por favor, gracias a ustedes, y cuando se pueda las espero en Chubut para poder disfrutar de esos paisajes hermosos. Gracias. ¿Vos te arreglás la barba solo? Pará, no cortes, ¿te arreglás la barba solo? No me la estaría arreglando tanto, es barba de cuarentena, pero a Ritondo le dicen que le queda bien, a mí no sé, capaz que... No, te queda bien, no sé cómo sos sin barba debes parecer de 14. Bueno, gracias, sí, me dan más edad, siempre me dan más de 40, pero bueno, gracias por el... Un enemigo. Bueno, gracias Marcela, Chao, gracias, saludo a todo el equipo del canal, hasta luego.